pues, o que tienen los procesos farmacocinéticos, ¿no? Haciendo referencia a los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Estos procesos lo que en realidad marcan es cómo es que el principio activo o el medicamento con el principio activo ingresan al organismo. Este principio activo lógicamente tiene que liberarse, absorberse en un lugar y luego a través del torrente sanguíneo distribuirse, ¿no? Es decir, ir en busca de su diana farmacológica o diana molecular. Asimismo, eh, una vez que este principio activo se unió a su diana molecular, que en la mayoría de los casos es un receptor, este tiene que ser inactivado, ¿no? Tiene que ser inactivado, tiene que ser degradado, reducido, metabolizado, y luego seguir la vía de la excreción. Asimismo, existen ciertos parámetros, ¿no? Parámetros farmacocinéticos que también son muy importantes a considerar, porque de acuerdo a ellos se establece ciertas dosis, ciertos periodos de administración de tratamientos, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, podríamos nombrar al tiempo de vida media, al volumen de distribución, por ejemplo, al área bajo la curva, entre otros más, ¿no? Asimismo, cuando el principio activo, el principio activo se une al sitio de acción, hablamos de que ha habido una unión o un ligando y se va a desencadenar un conjunto de acciones. Ojo, acciones. Por ahí me hacían hincapié referente a lo que es acción y a lo que es efecto, ¿no? El efecto es algo macro, el efecto es algo que usted puede medir, ¿no? O el paciente le puede referir. Por ejemplo, un efecto podría ser, me pueden decir que el paracetamol lo que hace es disminuir la temperatura, baja la fiebre. Los efectos son susceptibles de ser medidos mediante instrumentos sencillos. Un termómetro, para la presión, un tensiómetro, ¿correcto? Esos son efectos. O también el paciente te puede referir de que el medicamento le ha bajado la fiebre. Y usted también con sus sentidos puede tocar la frente del paciente y decir si realmente ha bajado, ha disminuido la fiebre. A eso denominamos efecto. Lo que puede ser medido mediante instrumentos sencillos, te puede referir el paciente, ¿no? Te puede referir el paciente o también usted lo puede verificar con los sentidos. Pero ya cuando hablamos de acción, la acción está referida al conjunto de reacciones químicas que se suscitan una vez unido el principio activo al lugar de acción. Por ejemplo, la acción o mecanismo de acción de los AINES, yo lo mencionaba, por ejemplo, en el laboratorio, ¿no? Los AINES inhiben a la ciclooxigenasa. Esto a la vez, al inhibirse la ciclooxigenasa, lo que hacen es que impidan la formación de prostaglandinas. Estas prostaglandinas lo que van a hacer es bloquear la sensación de dolor, fiebre, inflamación. Entonces, eso es la acción o mecanismo de acción. Las acciones son más moleculares, son más a nivel celular. Y las acciones tú no lo puedes medir con ciertos aparatos. No se pueden medir con ciertos aparatos. No puedes saber el momento exacto, decirme que en ese momento exacto se está inhibiendo la ciclooxigenasa. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con ello. ¿Qué estudia en realidad la farmacodinamia? La farmacodinamia lo que hace es estudiar los efectos y acciones, ¿no? En realidad, que va a desencadenar el uso de cierto medicamento. Y más que el medicamento, el principio activo. ¿No? Me dice estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los medicamentos y también los mecanismos de acción, cómo es que funcionan, ¿no? Es el estudio de cómo actúan los fármacos.
de manera general. Me dice que los lugares donde este principio activo va a desencadenar un conjunto de reacciones químicas se llama diana molecular. Diana molecular. Una diana molecular es un receptor, por ejemplo, ¿no? Y la mayor cantidad de receptores son de naturaleza proteica. Entonces, el principio activo, una vez, bueno, la mayoría cuando llega a sangre, la mayoría cuando llega a sangre, se une a un receptor específico, ¿no? Y ese receptor específico es una diana molecular y desencadena un efecto farmacológico. Pero las dianas moleculares no solamente son receptores, las dianas moleculares también puede ser alguna sustancia que se encuentre en el organismo. Por ejemplo, si usted tiene algún proceso de acidez estomacal, posiblemente usted lo que pretende hacer es disminuir la acidez del estómago. Lo que usted pretende hacer es proteger a la mucosa gástrica y por ahí puede tomar un antiácido, puede tomar un bismutol, puede tomar una leche magnesia, ¿no? Este bismutol y leche magnesia, por ejemplo, la magnesia tiene como principio activo ahí al magnesio, al hidróxido de magnesio, y este tiene su diana molecular llamado ácido gástrico. Es decir, ahora la diana molecular es el ácido. No necesariamente tuvo que absorberse, distribuirse y todo lo demás, sino simplemente directamente llega al estómago y actúa sobre el ácido gástrico, disminuyéndole su acidez y favoreciendo la cicatrización de las úlceras, disminuyendo la inflamación gástrica, entre otros. La mayoría son proteínas. Pueden ser componentes macromoleculares de naturaleza lipídica, como también pueden ser ácidos nucleicos. Las dianas moleculares o dianas farmacológicas pueden ser receptores. Los receptores, por lo general, se encuentran a nivel de la membrana celular. Y estas membranas celulares pueden aperturar ciertos canales para hacer intercambio iónico, ¿no? Dejando que ingresen iones del intra al extra y del extra al intra. Entonces, los receptores pueden ser canales iónicos activados por un ligando o activados por una unión. Es decir, yo tengo aquí al receptor y llega el principio activo y forma una unión o ligando. Eso hace que se abra el canal iónico, ¿ya? También yo puedo tener receptores, pero que están unidos a las proteínas G, que son proteínas muy importantes y proteínas muy grandes. Son específicas. Receptores, ojo, que son enzimas. Por ejemplo, la tirosina sinasa. Receptores que están ligados al ADN, es decir, pueden ser receptores que se encuentren a nivel del núcleo celular. Pueden haber moléculas portadoras o transportadoras. Por ejemplo, yo puedo hablar de la insulina, ¿no? Son sustancias proteicas que se encuentran en la sangre. Podemos hablar, por ejemplo, por ahí a la albúmina, a la globulina, sino que estos, la mayoría de ellos se trasladan a favor de la gradiente de concentración, llamados cotransportadores, y otros se mueven en contra de la gradiente de concentración, llamados antitransportadores. ¿Ya? También tenemos canales iónicos activados por voltaje. Miren, estos son muy diferentes a los canales iónicos activados por ligando. Mientras que los activados por ligando, el receptor necesita la unión del principio activo para que se abra, en este caso, el canal. En los canales iónicos activados por voltaje necesita encontrar una diferencia o una alteración en el campo eléctrico. Recuerden que
la membrana celular divide el intra del extra, pero ahí encuentro sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato y cada una de ellas, como son iones, tienen una respectiva carga. Por lo general 90 milivoltios, pero en algunas patologías, estas cargas suelen ser alteradas. Caso de convulsiones, por ejemplo, ¿no? Las cargas en el intra y en el extra son alteradas, entonces, como mecanismo de defensa o para regular esa carga eléctrica, se abren los canales. O sea, simplemente se activan los canales, pero por la diferencia de voltaje. Un voltaje que no es el esperado. También tenemos dianas peculiares, lo que le decía, iones metálicos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el medicamento específicamente quiera trabajar sobre un respectivo ion. Por ejemplo, quiero que trabaje a nivel de calcio, quiero que trabaje a nivel de sodio y ion calcio, ¿no? Son iones metálicos. Entonces, el principio activo directamente va a buscar a los iones metálicos, ¿no? Y eso también puede ser un mecanismo por los cuales yo puedo eliminar ciertos metales pesados, ¿no? Formación de quelatos de repente, entre otros. Proteínas del surfactante que son específicos, en este caso hablamos del surfactante pulmonar, ¿no? El mismo que va a permitir la respiración del nuevo ser, ¿no? Por ejemplo, cuando la madre está gestando, ya tiene de repente 8 meses y necesariamente tiene que aplicarse un parto porque hay peligro, ¿no? Hay peligro en la madre, hay peligro en el feto, entonces necesariamente lo tienen que hacer nacer a los 8 meses. Pero ese niño está respirando líquido. Nunca ha hecho la respiración o nunca ha hecho la transformación del aire en CO2. Entonces, ¿eso quién lo va a hacer? El surfactante pulmonar. Como todavía, como todavía requería cumplir 9 meses, entonces indirectamente se le administra a la madre corticoides con la finalidad de estimular la maduración del surfactante pulmonar en el feto y este feto cuando nazca a los 8 meses tenga ya maduro el surfactante pulmonar y pueda hacer el proceso de respiración de manera normal, ¿no? Entonces, a eso llamamos el surfactante pulmonar. Y los contenidos gastrointestinales, como les mencionaba, ahí pues, por ejemplo, en el caso del ácido gástrico, ¿no? Que también puede constituirse como una diana molecular. Cuando me digan ligando, un ligando es una unión, ¿no? Una liga sirve para unir. ¿Pero qué indica? Simplemente indica la unión del principio activo o fármaco con su respectivo receptor. Nada más. O más que receptor con su diana molecular o diana farmacológica, ¿no? Simplemente es la capacidad de combinarse con una diana molecular. Ya vamos a ver si esa unión desencadena ciertos efectos como agonista completo, parcial, inverso o antagonista. Eso ya lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Indica que tiene lugar una unión simplemente. Pero las uniones pueden ser uniones reversibles o irreversibles. Y eso lo va a diferenciar el tipo de eh, unión que forma, el tipo de enlace, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de enlaces iónicos, los enlaces iónicos por lo general son reversibles, o sea, cuando se una el principio activo con el receptor, si es iónico, esos son fácilmente de ser eliminados. Recuerda que por lo general los principios activos pueden entrar al organismo o también puede ser que ingresen como no activos, se activan en el organismo, pero cuando ya se excretan, tienen que hacerlos inactivos. Eh, el término de principio activo viene a que esa sustancia ya está predispuesta para que actúe, pero por ahí
existen algunas sustancias que se les denomina profármacos. Los profármacos, la diferencia de los profármacos es que el principio activo, entre comillas, o el principio que va a ser la acción, se encuentra inactivo. Y recién cuando ingresa al organismo, se activa. ¿Ya? Es en el caso de los profármacos. La sustancia que va a desencadenar el efecto se encuentra inactiva, ingresó al organismo, se activa. ¿Ya? Ahora, estos tienen que ser excretados. Entonces, si la unión ha sido reversible, son fácilmente de ser excretados, eliminados. Pero cuando el principio activo se unió al receptor mediante enlace covalente, la unión generalmente es irreversible. ¿Y qué significa irreversible? Que se va a ir acumulando en tu organismo y eso puede desencadenar en un proceso de toxicidad. ¿Quiénes hacen esta unión irreversible por lo general? Los metales pesados. Tenemos metales pesados, tenemos los órganos fosforados, ¿no? Insecticidas, pesticidas. Es por eso que ahí se requiere ya de otro grupo de fármacos que vayan a disminuir o vayan a eliminar de manera muy lenta el tóxico. O simplemente, en este caso, las personas que tienen gran cantidad de tóxico, sí, poco a poco se les aleja de la fuente de toxicidad y se les da tratamiento para poder continuar, ¿no? Una intoxicación, por ejemplo, con mercurio, ¿no? Con algunos otros componentes es muy grave, ¿no? Inclusive hay secuelas a nivel del sistema nervioso central. Los ligandos o las uniones requieren de ciertas características, ¿no? Por ejemplo, afinidad. Simplemente la afinidad es la tendencia de unión a un receptor específico. Este receptor acepta, ¿no? En este caso, a un principio activo. Pero si la unión del principio activo se da, o sea, genera un efecto, a ese se le llama actividad intrínseca. ¿Ya? Una cosa es afinidad. ¿Han visto el modelo, por ejemplo, en bioquímica de llave y cerradura? ¿No? En llave y cerradura dicen, ahí está el sustrato, acá está la enzima, y justamente debe embonar. A eso se le llama afinidad. Pero eso es en la teoría, pues en la teoría es que tiene la forma de un cuadradito y otro cuadradito en bono. Esa es afinidad. Pero yo te pregunto, ¿y si no tuviese un cuadradito y tuviese un rectángulo? El rectángulo también puede embonar ahí. Ah, entonces la afinidad, lo que reconoce en realidad, reconoce grupos funcionales. Claro que a nosotros nos han enseñado pues con los cuadraditos, ¿no? Que embonan y todo lo demás. Pero en realidad el sitio de reconocimiento reconoce hidroxilos. Entonces todos aquellos que están en hidroxilos se pueden unir, ¿no? Se pueden unir, pero no significa necesariamente que va a desencadenar el efecto esperado, ¿ya? Entonces, si se unen y causa, ¿no? Una respuesta, ya sea positiva o negativa, a eso se le llama actividad intrínseca, ¿ya? Unión, afinidad. Desencadena una respuesta a actividad intrínseca. Ahora, dependiendo el número de receptores, por ejemplo, que ha ocupado, puede ser que tenga una alta eficacia o una baja eficacia. Muchas veces ocupa gran cantidad de receptores, es muy eficaz. Oye, este fármaco es muy eficaz para bajar la fiebre, ¿no? Porque yo tengo por ahí paracetamol, tengo diclofenaco, ¿no? Y claro, paracetamol y diclofenaco. Entonces, ¿quién es más eficaz? Vamos a ver, el diclofenaco es más eficaz, pero para el dolor. Paracetamol de repente lo puedo comparar con otro, en este caso antipirético, ¿no? Con otro antipirético y vamos evaluando eficacia, ¿ya? Su respuesta frente a la fiebre es diferente, por ejemplo. El receptor
que es uno de las dianas moleculares más que se encuentra en mayor cantidad. La mayoría, como hemos dicho, son de naturaleza proteica, ¿no? Y la unión entre el principio activo y algún lugar del reconocimiento, ¿no? Algún lugar de reconocimiento, en este caso, del principio activo en el receptor, va a desencadenar un conjunto de respuestas. A eso se le llama la función integradora y la función amplificadora de señales bioquímicas, ¿no? Es solo el hecho de que se una el principio activo con el receptor, inmediatamente va a desencadenar una cascada de reacciones químicas, una tras otra. A eso llamamos función integradora. Pero también puede ser que ocupando una pequeña cantidad de receptores, el efecto sea muy bueno. O sea, no necesito ocupar todos los receptores que están en el organismo para que se desencadene un buen efecto farmacológico. Basta con algunas para que la función se amplifique, para que el efecto sea total en el organismo. Los receptores, me dice, bueno, los fármacos necesitan unirse a los receptores. Estos receptores pueden encontrarse, la mayoría en las membranas celulares, ¿no? Otras se encuentran en el intracelular, puede ser a nivel de alguna organela citoplasmática, o también puede ser a nivel del núcleo, ¿no? A nivel, aquellos que modifican posiblemente el comportamiento del ADN, ¿no? Pueden ser proteínas, me dice, ¿sí? Hay lugares de reconocimiento y también existe la unión entre el principio activo con el receptor, ¿no? Y puede ser, en este caso, lo que llamamos un complejo llamado agonista-receptor. Y por acá vamos a ir hablando un poquito de lo que son agonistas y antagonistas, ¿ya? Eh, Me dice, las respuestas no son directamente proporcionales, ya que no se requiere lo que les decía, la amplificación. No se requiere ocupar la totalidad de receptores por parte del agonista. Basta con que ocupe unos cuantos receptores para lograr una máxima eficacia. Por ejemplo, la unión de receptores, de la unión del principio activo con el receptor, ¿no? Está relacionado, me dice, de manera cuantitativa entre la dosis de un fármaco y sus efectos farmacológicos. La selectividad de la acción de los fármacos va a depender de los receptores, ¿no? Eh, Existen receptores que son más selectivos a ciertos grupos farmacológicos. Y estos receptores sirven como intermediarios en las acciones de los antagonistas farmacológicos. ¿Cómo es esto? Miren, acá viene lo que es un agonista y un antagonista. Cuando se dice que ha habido una unión, por ejemplo, bueno, estas son propiedades que ya hemos mencionado. ¿Cuándo se dice que es un agonista? Cuando el principio activo se une al receptor y desencadena un efecto farmacológico. Ahí hablamos de un agonismo, ¿no? Que está más adelante. Y cuando hablamos de un antagonista, es cuando simplemente esta sustancia bloquea al receptor, impidiendo que otra sustancia desencadene un efecto negativo. Voy a suponer, usted fue picado por una abeja, ¿sí? Entonces, cuando recibió la picadura de la abeja, inmediatamente se liberan ciertas sustancias llamadas autacoides, dentro de ellas la histamina. Y la histamina le causa pues un proceso alérgico, la histamina va a causar una edematización de la zona, ¿no? Los procesos de dolor, color, tumor, rubor, etc. ¿Ya? Se empieza a inflamar una determinada zona. ¿Qué pasó ahí? La histamina que se liberó por esa agresión se une a un receptor. La histamina como sustancia
se une a un receptor. Su receptor se llama histaminérgico, H1. Entonces se une. Al unirse, la histamina desencadena estos procesos negativos. Procesos negativos, dolor, por ahí extravasación de líquidos, enrojecimiento. Entonces usted inmediatamente recurre a ciertos medicamentos y dice, ah, si es histamina, entonces ¿qué puedo tomar? Un antihistamínico. Y los antihistamínicos, por ejemplo, el más utilizado es la clorfenamina o la clorfeniramina, antihistamínico. El antihistamínico es un antagonista de la histamina. Pero ¿qué hace este antagonista de la histamina? Lo único que hace es bloquea al receptor, tapona al receptor. ¿Para qué? Para que la histamina no se siga uniendo al receptor histaminérgico y siga causando los procesos de dolor, de edematización, etc. Ahí hablamos, un agonista a la histamina, un antagonista, un antihistamínico. Ya el antihistamínico lo único que hace es bloquear el receptor, nada más, impidiendo la unión del principio activo que estaba causando daño. El receptor, como receptor, me dice, es específico, es específico. Tiene la sensibilidad. Ya hemos hablado que existe un sistema de transducción y amplificación, pero a la vez tiene lo que es la selectividad, ¿no? En este caso desencadena un conjunto de reacciones, ¿no? Y está relacionado, lógicamente, a la cantidad de fármaco que se administra. Los receptores pueden ser, como hemos dicho, la mayoría se encuentra en las membranas y puede haber un receptor intracelular. Intracelular, o sea, imagínense, el receptor está dentro de la célula. Entonces necesita atravesar ciertas membranas, el principio activo, encontrar el receptor posiblemente en una organela citoplasmática y desencadenar la acción farmacológica. Puede haber un receptor con actividad enzimática intrínseca, es decir, la actividad enzimática intrínseca es que evoca respuesta. Entonces, simplemente el receptor se encuentra en la membrana, el principio activo no ingresa a la célula, pero sí la simple unión entre el principio activo y el receptor desencadena una cascada de reacciones. Una sustancia, un sustrato, se irá transformando en cierto producto. Puede ser también un receptor asociado a una enzima, ¿no? Por ejemplo, una enzima que cause procesos de fosforilación, adición, ¿no? Enzimas como ligasas, proteasas, lipasas, entre otras. Entonces, el principio activo se une al receptor y solamente por la unión al receptor actúa a nivel, miren, de esta enzima. Y esta enzima puede ser una fosforilasa, puede ser una liasa, una ligasa, una transaminasa, ¿no? Y desencadena los efectos farmacológicos. Pero el receptor se une al enzima, se asocia a una enzima. Puede haber un receptor asociado a un canal iónico, lo que le decía en el caso de que simplemente el receptor se une, disculpen, el principio activo se une al receptor y esto hace que se aperture el canal. Puede ser para que salga algún ion o para que ingrese algún ion. Y también tenemos los receptores acoplados a la proteína G, ¿no? En este caso, miren, tenemos el principio activo que se une a su receptor. Este a la vez, ¿no? Da la orden para que la proteína G realice algún cambio, alguna reacción química específicamente. Por ejemplo, tenemos, miren, aquí tenemos canales iónicos activados por un ligando. Ya hemos dicho que el ligando es la unión. Ya hemos dicho que puede ser un principio activo, puede ser también un tóxico, que necesariamente se fije a un lugar de acción y eso va a hacer inmediatamente que se abra el canal iónico. Esto sucede, por ejemplo, con la acetilcolina.
la acetilcolina es un agonista, ¿correcto? ¿Qué hace? La acetilcolina tiene su receptor que se llama receptor nicotínico, N. El ion, el cual va a estar involucrado, ¿no? O sea, va a abrir canales de sodio. Y si yo quiero antagonizar, o sea, bloquear, si yo quiero bloquear ese canal de sodio, entonces administro becuronio. Entonces el becuronio lo que va a hacer es bloquear el canal y ya no va a dejar que ocurra el flujo, pues, del sodio. Igual sucede con el diazepam. El diazepam trabaja mediante receptores como es el GABA, ¿no? El ácido gamma-aminobutírico, GABA. Este hace que se aperturen canales de cloro. Entonces, diazepam relacionado con canales de cloro. Y en este caso, si yo quiero antagonizar el efecto, o sea, bloquear el receptor para que ya no se dé esta apertura de canal cloro, se le administra flumacénico. También tenemos aquí receptor con actividad enzimática intrínseca. Y hemos dicho que desencadenan una respuesta, ¿no? Ahí está el principio activo, se une, acá forma la unión o ligando a un receptor. Este no ingresa al intracelular, simplemente el hecho de ingresar hace que se active cierta enzima, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la guanilato ciclasa, ¿no? Este a la vez se va a transformar a 3,5 GMP cíclico y va a liberar un fosfato inositol, ¿no? ¿Quiénes hacen eso? Por ejemplo, la enzima guanilato ciclasa, la tirosinfosfatasa, la serintrionincinasa, ¿no? También tenemos ciertos agonistas, me dice, que hacen el efecto, los péptidos y factores de crecimiento. O sea, los que desencadenan este efecto, ¿sí? Son péptidos y factores de crecimiento. ¿Sobre qué enzimas? Sobre las enzimas que ya hemos mencionado, ¿no? La guanilato ciclasa, la tirosinfosfatasa y la serintrionincinasa. Receptor con actividad enzimática intrínseca, ¿no? Ahí tenemos a la tirosincinasa, por ejemplo. Este es un ejemplo, tirosincinasa. Igual, miren, llegan acá los principios activos y el hecho de unirse al receptor desencadenan, en este caso, ciertos efectos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, eh, haciendo una transformación, ¿no? Está quitándole fosfatos, ¿no? De ATP se ha convertido en ADP y así sucesivamente. Enzima tirosincinasa y el agonista que desencadena su efecto puede ser insulinas, pueden ser factores de crecimiento. Receptor asociado a proteína G. Ya hemos dicho que las proteínas G son moléculas muy grandes que se encuentran por lo general en el intracelular, ¿no? Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, la histamina. Miren, la histamina como agonista. ¿Recuerdas? La histamina se une a su receptor histaminérgico. ¿Quién lo antagoniza? La clorfeniramina o clorfenamina. La acetilcolina se une a su receptor muscarínico. ¿Y quién lo antagoniza? La atropina. La noradrenalina se une a su receptor beta-1 adrenérgico. ¿Quién lo antagoniza? El atenolol. Cuando digo antagoniza es quien tapa el receptor, ¿no? Ahí está el doctor Sangay ingresando. También nosotros tenemos por ahí a cierto receptor ligado al ADN. Por ejemplo, la budesonida, ¿no? Tiene a su receptor glucocorticoideo y ¿quién antagoniza el efecto? La mifepristona. Agonista versus antagonista. El etinilestradiol es un receptor estrogénico, ¿sí? Quien antagoniza su efecto, el tamoxifeno, ¿no? Y trabajan a nivel del ADN. También tenemos la noretinderona, es un agonista de la progesterona y el antagonista, por ejemplo, el danazol. Solamente son algunos ejemplos para que usted lo tenga como referencia. Pero también tenemos ciertas, habíamos mencionado, dianas moleculares, ¿no? Por ejemplo, aquellas que trabajan a nivel de los canales iónicos, ¿no? Y por ahí podríamos hablar de repente de ciertas bombas, ¿no? La bomba de sodio, potasio, ATPasa.
Podemos ver también que existen ligandos que aperturan canales iónicos y también podemos mencionar que existen ciertas moléculas que se unen a ciertas proteínas plasmáticas para ser trasladadas, ¿no? Y de ahí vamos a ver los transportadores y los cotransportadores. Vamos a ver si es transporte activo o transporte pasivo. Por ejemplo, las bombas asociadas a ATP, ya hemos dicho, son ATPasas. ¿Qué hacen? Utilizan la energía liberada de la hidrólisis del ATP, ¿no? Para transportar iones. ¿Cómo lo hacen? A través de membranas celulares, pero lógicamente si utilizan energía va a ser en contra de su gradiente de concentración, ¿no? Pero también tenemos un transporte activo. Este transporte activo mantiene, me dice, desfavorable la concentración intracelular de algunos iones, por ejemplo, sodio, protones o hidrógeno, ¿no? Calcio. Dentro de las bombas tenemos, por ejemplo, las bombas de sodio-potasio TPasa. El inhibidor de esta bomba es la digoxina y por lo general se usa como un inótropo positivo. Otro inhibidor es, por ejemplo, la bomba de hidrógeno potasio TPasa. Ya hemos visto que por lo general esta bomba se encarga de la liberación de cierta cantidad de ácido clorhídrico estomacal, ¿correcto? Por ciertos estímulos, por ejemplo, como alimentos, ¿no? Para la degradación de alimentos. Pero ya sabemos que cuando estos estímulos son muy elevados o de repente la persona consume ciertos alimentos que desencadenan mayor liberación de ácido clorhídrico, hace ayunos muy prolongados, entonces por ahí lo que vamos a hacer es inhibir a esta bomba para disminuir posiblemente el vaciado gástrico, para disminuir la formación de ácido clorhídrico, de tal manera que vayamos a disminuir la acidez y, como les mencionaba, darle tiempo a la mucosa gástrica que sane, ¿no? Y de esta manera tener un efecto posiblemente antiulceroso. También tenemos dentro de los canales iónicos activados por voltaje, ya hemos mencionado que aquí eh, se suele suscitar porque existen ciertos niveles anormales, ¿no? De electricidad, de milivoltios que se encuentran a nivel de las membranas celulares, tanto en el intra y en el extracelular. Entonces, cuando hay esos desniveles, inmediatamente se suelen aperturar ciertos canales para regular, ¿no? Para regular esa gradiente, en este caso electroquímica, ¿no? Son macromoléculas, lógicamente, transmembranas que permitan el ingreso o la salida, en este caso, de los iones. Tienen ciertos sensores que detectan estos cambios de voltaje, ¿no? Son cambios muy pequeños, muy sutiles, correcto, en la conformación. Me dice, esto hace que se abren o se cierran ciertos canales y esto permite regular, ¿no? La gradiente electroquímica. Por ejemplo, ahí nosotros podemos tener un bloqueador, ¿no? A la lidocaína. ¿Bloqueador de qué? De los canales de sodio. Y su uso, ¿no? Es como anestésico local. Tenemos como bloqueador al nifedipino, ¿no? Que nosotros lo utilizamos como antihipertensivo y en este caso lo que hace es bloquear los canales de calcio, ¿correcto? También podemos tener ahí las otras dianas moleculares que ya hemos mencionado, ¿no? Que pueden ser transportadores, ¿correcto? Estos transportadores pueden, valga la redundancia, transportar iones, ¿no? Aminoácidos, azúcares de un peso molecular muy pequeño. También vamos a decir que un unitransportador transfiere, me dice, una sola molécula, ¿no? En un determinado tiempo, lógicamente a favor de su gradiente. Pero cuando hablamos como cotransportador y antitransportador, ¿no? Ya vamos a ver que uno lo hace, me dice, transfieren un tipo de ion o molécula en contra de su gradiente de concentración, como se mencionaba al inicio, ¿no? Utilizan posiblemente cierta cantidad de energía, dependiendo si está a favor o en contra de la gradiente.
se mueve a favor de su gradiente de concentración, dice no utiliza ATP, y si la dirección en que se transfieren las moléculas o iones es la misma, si hablamos de un cotransportador. Si es contrario, hablamos de un antitransportador, como ya se les había mencionado hace un momento. Aquí tenemos, por ejemplo, mira, un unitransportador, lo que hace es transportar un único ion, proteína, entre otros, ¿no? Los cotransportadores a favor de la gradiente, miren, a favor de la gradiente de concentración, y los antitransportadores en contra de las gradientes de concentración. Dentro de ellos podemos tener ciertos transportadores como los que hacen la recaptación de la noradrenalina. Ya, por ejemplo, ustedes saben que la adrenalina es un neurotransmisor que se suele liberar ante algunos eventos negativos, ¿no? Donde hay miedo, temor, ¿no? Pero esta liberación se hace a nivel de la membrana presináptica en unas vesículas, y estas vesículas liberan al neurotransmisor. Este se une a sus receptores que se encuentran en la membrana posináptica, pero la liberación es de una cierta cantidad de noradrenalina. Si esta cantidad de noradrenalina estuviese presente por mucho tiempo, la persona se hiperestimula, se hiperexcita e inclusive puede llegar a un paro cardíaco. Entonces, como un sistema, en este caso, eh, en el cual va a mantener el equilibrio, existe a nivel de las membranas presinápticas un sistema llamado de recaptación. Quiere decir que toda aquella sustancia neurotransmisora adrenalina que no ha sido empleada puede volver a ser recaptado por este sistema y volver a ser almacenados en estas vesículas, ¿no? Pero hay personas que tienen deficiencia de estas cantidades de noradrenalina, ¿no? Por ejemplo, los que sufren de depresión. Entonces, ¿qué hace estos medicamentos como los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina, ¿no? Lo que hace es impedir la recaptación, ¿no? Inhiben la recaptación, en este caso dejando mayor cantidad de neurotransmisor biodisponible, y de tal manera que la persona se empieza a sentir un poco mejor. Lógicamente que esto es bajo cierto control, ¿no? Bajo cierto tratamiento guiado por el profesional médico. Muy bien. También tenemos los segundos mensajeros, ¿no? Los segundos mensajeros, como ahí menciona, son moléculas que permiten amplificar, tanto me dice a nivel intracelular, la señal recibida. Habíamos dicho que aquí, una vez que el principio activo se une a su receptor, hay amplificación de señales, hay transducción de señales, ¿no? Y esto hace que se generen un conjunto de reacciones químicas. Me dice, la unión de un ligando al receptor genera cientos de moléculas de segundos mensajeros. O sea, son cascadas de reacciones. No simplemente el principio activo se une y ya está el efecto farmacológico, no. Sino para llegar a ese efecto ha necesitado hacer un conjunto de reacciones químicas, un conjunto o una cascada de reacciones químicas. También nosotros tenemos, pues, habíamos mencionado que los receptores interactúan con sustancias exógenas, ¿no? Aquellas que nosotros consumimos, o posiblemente con algunos tóxicos, y puede ser también con sustancias endógenas. Las sustancias endógenas en este caso están relacionados a los neurotransmisores, algunas hormonas, ¿no? Algunos autocoides o también llamadas hormonas locales, ¿no? Entre de ellos podemos hablar de histamina, serotonina, interleuquina, factores de necrosis tumoral, y por lo general los autocoides pues se liberan bajo ciertas condiciones de repente de una agresión, un golpe, una injuria, ¿no? Y se liberan en una zona determinada. Muy bien, entonces los receptores están disponibles para todas estas sustancias. Ahora, si este receptor, ¿no?
Me dice, las sustancias químicas al unirse a los receptores pueden producir una activación, ¿no? Y respuesta subsiguiente llamamos agonista, lo que llamamos afinidad y actividad intrínseca, ¿no? Y si hay unión, afinidad, pero no hay respuesta, a eso se le llama un antagonista. Lo que mencionábamos que simplemente en este caso se bloquea a cierto receptor. Sí. Muy bien. Los antagonistas reducen la probabilidad que los agonistas se fijen al receptor. Esto es lo que mencionábamos en la figura, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos eh, lo normal, que la sustancia se une al receptor desencadenando un efecto, ¿no? Pero si la sustancia en este caso bloquea, simplemente bloquea el receptor, impidiendo la acción del agonista, y lo llamamos antagonista. El agonismo, o sea, la unión, por lo general, en estas uniones vamos a tener que comprender dos variables, lo que llamamos afinidad y actividad intrínseca. Ya hemos dicho que la afinidad del receptor está dado por cierto reconocimiento de ciertos grupos funcionales, ¿no? Y esa unión, producto de esa unión, se desencadena una respuesta, entonces hablamos que se ha dado una actividad intrínseca. Esta actividad intrínseca puede ser o tiene valores que van desde -1 hasta el +1. Si tiene actividad intrínseca 1, significa que la eficacia es elevada y inclusive requiere ocupar un pequeño porcentaje de receptores disponibles. A eso llamamos un agonista completo. Si el agonista es parcial, eso quiere decir que su actividad intrínseca es menor que 1, ¿sí? Su eficacia es menor, lógicamente, que el agonista completo y no produce máxima respuesta, así ocupe todos los receptores disponibles. En cambio, un agonista inverso, su actividad, tiene afinidad, o sea, tiene unión, pero actividad intrínseca -1, ¿ya? Pero produce un efecto contrario al del agonista. Por ejemplo, nosotros podemos tener como agonista total, ¿no?, a la adrenalina, pero siempre y cuando trabaje sobre su receptor alfa-adrenérgico. Y como agonista parcial, por ejemplo, la isoprenalina. De la misma manera, la isoprenalina puede ser agonista total, pero si trabaja bajo otro receptor, que es beta-adrenérgico. Y puede ser agonista parcial de la misma manera, trabajando bajo otro receptor. Eso quiere decir que no necesariamente, si son receptores adrenérgicos, todos van a trabajar de la misma manera. No, debemos tener en cuenta que cada uno de los receptores ocupados desencadena diferentes acciones farmacológicas, ¿no? Cada uno de ellos puede trabajar bajo diversos receptores desencadenando diferentes acciones farmacológicas. Cuando hablamos del antagonismo, en el antagonismo hay unión, sí, pero no hay respuesta. O sea, simplemente va a bloquear al receptor. ¿Tiene afinidad? Sí, pero no posee actividad intrínseca. Solamente me dice ocupa el receptor, impidiendo la unión del agonista. Pueden ser competitivos, pueden ser no competitivos, ¿no? Los competitivos, me dice, es un fármaco que posee una estructura química similar y compiten con este por el lugar de unión al receptor. Quiere decir que acá lo que reconoce el receptor son la estructura química específica. Por ejemplo, hablamos de etanol con metanol, tal vez, ¿no? Reconoce el grupo funcional hidroxilo, ¿no? Y compiten por un determinado receptor. Un antagonista no competitivo se une a un receptor diferente. Acá sí va a producir. Me dice, se une un receptor diferente produciendo indirectamente una respuesta que antagoniza la acción, pues, producido por el agonista. Por ejemplo, podemos tener como agonistas competitivos reversibles, ¿no?
Podemos tener la fentolamina, que trabaja bajo el receptor alfa-adrenérgico. Tenemos el propranolol, que trabaja a nivel del receptor beta-adrenérgico, y así sucesivamente. ¿Ya? También aquí, valga la redundancia, miren, aparece lo que llamamos el fenómeno de masas. Me dice, la respuesta máxima no disminuye, ya que el efecto de la antagonista puede ser superado mediante un aumento de la dosis del agonista. Entonces, como son competitivos, entonces yo puedo hacer que uno de ellos tenga mayor efecto si es que yo incremento la dosis, ¿no? Al incrementar la dosis, entonces este compite de manera mejor y se une al receptor. También tenemos los irreversibles. Ya hemos dicho que los irreversibles depende del tipo de unión, de los enlaces covalentes. Dice, deprime la respuesta máxima ya que el efecto del antagonista no puede ser superado. Ya, al ser irreversible, la unión es irreversible. No puede ser superado por el aumento de la dosis del agonista. Acá no se cumple la ley de masas. Ya, por ejemplo, por ahí podemos tener a los órganos fosforados que actúan sobre el receptor de acetilcolina, ¿no? Tenemos a la estricnina. La estricnina nosotros lo conocemos como veneno para ratas, ¿no? Campeón, por ejemplo. Estos señores se unen a su receptor, que es un receptor de glicina. Y los no competitivos, me dice, el antagonismo no competitivo ocurre cuando dos fármacos que tienen dianas moleculares independientes producen acciones opuestas sobre un tejido u órgano, ¿no? Si esto sucede, se denominan antagonistas fisiológicos recíprocos. Por ejemplo, dianas farmacológicas diferentes, receptores diferentes. Por ejemplo, si vemos la adrenalina, trabaja sobre el receptor beta-adrenérgico, incrementando la frecuencia cardíaca. En cambio, la acetilcolina hace lo contrario, disminuye la frecuencia cardíaca, sí, pero es sobre otro receptor, que es un receptor muscarínico. ¿Ya? Entonces, en este caso son antagonistas, pero no compiten por el mismo receptor. Los receptores son totalmente diferentes, pero hacen el efecto contrario. Y también en el caso del antidotismo podemos mencionar de que también nosotros no solamente pues consumimos ciertos medicamentos, sino muchas veces por las cuestiones laborales o estar expuestos a trabajos donde manejamos posiblemente algunas sustancias tóxicas, suelen haber procesos de intoxicación, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que trabajan en la minería informal, ellos por lo general se intoxican con mercurio, ¿no? Entonces también podemos tener eh, que de repente por su actividad cuidando ciertos animales o por la zona donde viven suelen ser picados por serpientes, por ciertas condiciones, algunos arañas como las loxoceles, ¿no? Son de repente, estamos expuestos a esas fuentes. Entonces, para eso existe también un término llamado antidotismo. Primero, en el antidotismo se sugiere pues alejar al paciente de la fuente posible de toxicidad, ¿no? Eliminar y limitar la absorción del tóxico. Entonces, en este caso se le da oxigenoterapia, ¿no? Bastante cantidad de oxígeno, ventilación, masaje cardíaco, dependiendo el tipo de tóxico. Pueden haber venenos, tratamientos específicos, por ejemplo, para venenos de animales, antiofídicos, por ejemplo, antitoxinas para algunas toxinas bacterianas, ¿no? Algunos quelantes para metales pesados, ¿no? Los quelantes significan, pues, que se van a unir a la estructura y no van a dejar que ésta se degrade, se metabolice y de tal manera se puedan excretar de manera más adecuada. Algunos gases, ¿no? En el caso de oxígeno, en el caso de intoxicación, pues por monóxido de carbono, etanol para intoxicaciones con metanol,
anticuerpos de digoxina para intoxicaciones por digoxina, igual piridoxina para el isoniazida, nitrito para intoxicaciones con cianuro, acetilcisteína, ¿no? Para intoxicaciones con paracetamol. Y también tenemos antagonistas específicos, ojo, antagonistas, ¿no? Como son la atropina para algunas oximas, disculpen, atropina y oximas para órganos fosforados, ¿no? Ahí tenemos a los insecticidas, los plaguicidas, flumacenil para intoxicación con benzodiazepinas, ¿no? Antagonistas opioides como la naloxona para los opiáceos y anticolinesterazas son enzimas, ¿no? Para los bloqueantes neuromusculares. Siempre, lógicamente, hay que evaluar lo que se llama el riesgo-beneficio. Las dosis, la dosis también es un término muy importante, ¿no? Porque se cataloga como una cantidad de fármaco que se debe administrar a un paciente por una unidad de tiempo, ¿no? Siempre se considera lo que es la masa corporal para lograr, en este caso, un determinado efecto. Pero en este caso suele ser un poco relativo, ¿no? Va a depender mucho si el medicamento es de venta libre, posiblemente, o el medicamento requiera de cierta receta, ¿no? Por lo general, los medicamentos de venta libre son de amplio margen terapéutico, lo que hace que las posibilidades de intoxicaciones sean mínimas. Tomen en cuenta, jóvenes, que los medicamentos, así como pueden ser muy buenos para nosotros, también, dependiendo de la dosis, pueden ser muy tóxicos y mortales, ¿no? Por lo tanto, el uso adecuado es muy importante, ¿no? Y eso es una responsabilidad de todos los profesionales de salud. Muy bien. Así también existen otras dosis, como es la dosis efectiva media, ¿no? Entonces, es la dosis que me dice de un agente farmacológico que se requiere para producir un efecto específico en la mitad de la población. Esto es ya a nivel experimental, ¿no? Y la dosis letal 50, ¿no? Es la dosis de un fármaco necesario para producir la muerte del 50% de la población de animales. La primera se hace lógicamente en pacientes que han brindado su consentimiento, ¿no? A nivel ya clínico. Y la dosis letal media es a nivel preclínico. Pero, digamos, ¿pero para qué me sirven esos datos? Es que con esos datos yo voy a obtener lo que se llama un índice terapéutico. Y el índice terapéutico más o menos me aproxima a un valor, ¿sí? De que al paciente no le va a causar daño, no le va a causar muerte, ¿no? Y que posiblemente las reacciones adversas sean mínimas o no aparezcan reacciones adversas. Por lo tanto, se dividen estas dos variables, ¿no? Y voy a obtener lo que se llama el índice terapéutico. Voy a buscar de repente bajar esa concentración y ver cuál es la dosis adecuada en el cual se ve el efecto máximo y a la vez también se minimizan las reacciones adversas, ¿no? En seres humanos, me dice, puede compararse la concentración necesaria para producir un efecto tóxico, ¿no? Con la concentración requerida para que surjan los efectos terapéuticos en la población con la finalidad de evaluar un índice terapéutico clínico. Ahora, existe también lo que nosotros llamamos un rango terapéutico. El rango terapéutico está dado por una zona, ¿no? Que me identifica ciertas concentraciones de principio activo en el organismo, en sangre por lo general, ¿no? Acá, por ejemplo, yo puedo observar una gráfica. Esta es una gráfica que me indica un fármaco que ha sido posiblemente administrado por vía oral. ¿Y por qué puedo asumir que ha sido administrado por vía oral? Porque observo el inicio, tiempo cero. En tiempo cero está aquí, empieza el proceso de absorción. Pero tiene que absorberse porque a estas cantidades que se encuentran están por debajo de una línea que se llama concentración mínima efectiva. Quiere decir
que concentraciones inferiores a esta línea sí no van a tener efecto en el paciente. ¿No? La concentración de fármaco en sangre debe llegar al rango terapéutico y debe mantenerse aquí, ¿no? Si sobrepasa esta otra línea superior llamada concentración mínima tóxica, el paciente, valga la redundancia, se puede intoxicar, ¿no? Se puede intoxicar. Entonces, es necesario que el paciente siga las instrucciones del médico, ¿no? Si el médico le ha dicho, por ejemplo, que tiene que consumir 8 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche el fármaco por un tiempo de 7 días, ¿sí? Eso quiere decir que el principio activo a esas concentraciones, correcto, logra eliminar al microorganismo. ¿Qué pasaría si usted consumió el fármaco y dice es un fármaco que se administra cada 8 horas? Quiere decir que aquí en la cúspide, a esto le llamamos tiempo de vida media del fármaco. Si el fármaco, por ejemplo, se administra cada 8 horas, por lo general el tiempo de vida media es de 4 horas. Entonces, aquí, en la primera hora, segunda, tercera, a la cuarta hora, ya la concentración está disminuyendo. Disminuye, pero es suficiente para lograr el efecto terapéutico, ¿no? Y cuando llega acá a las 8 horas, nuevamente hay que consumir otra dosis para que se mantenga dentro de ese rango. Si usted no lo hace, no hay efecto. Si usted consume más de lo indicado, habrá una toxicidad. Pero este rango terapéutico puede ser amplio. Como les decía, existen los medicamentos de venta libre, ¿no? Y esto hace pues de que estos fármacos sean de amplio margen terapéutico. Por lo tanto, si por X motivos el paciente consume algo adicional o somos de diferente peso, ¿no? Uno consume una tableta, por ejemplo, de diclofenaco y lo consume una persona de 40 kilos, 50 kilos, 60 kilos, 70 kilos, 80 kilos y tiene el efecto farmacológico. Quiere decir que, que el margen es amplio y no va a haber y no va a llegar fácilmente a la toxicidad. Y lo que se consume es suficiente para desencadenar el efecto farmacológico. Pero asimismo también existen ciertos grupos de fármacos que requieren un tratamiento especializado, ¿no? Y a eso lo llamamos medicamentos de estrecho margen terapéutico. En este caso, ligeras variaciones en la concentración puede ser que ocurre un fracaso terapéutico, no hay efecto, o que simplemente el paciente se intoxique por ligeras variaciones. Es por eso que requieren cierta monitorización, requieren pues cierto control, en este caso del médico, ¿no? Y dentro de ellos podríamos nombrar algunos, por ejemplo, la gentamicina, que causa ototoxicidad, ¿no? Podemos nombrar los antiarrítmicos, puedes nombrar ciertos antiasmáticos, inmunosupresores, antidepresivos tricíclicos, ¿no? Por lo general, todos ellos requieren de cierta receta. Hay cierto control en los establecimientos farmacéuticos y en las farmacias de los hospitales. Pero también habría que evaluar otros términos llamados eficacia y potencia. Dentro de la eficacia y potencia es la capacidad, me dice, del fármaco, la eficacia, para producir un efecto terapéutico deseado, ¿no? La eficacia está relacionado con la respuesta máxima. Pero también existe otro término que es la potencia. Y la potencia está relacionado con la concentración. ¿Correcto? Por ejemplo, yo podría decir, entre una tableta de aspirina y entre una tableta de diclofenaco, el que es más potente sería el diclofenaco. ¿Por qué? Porque el diclofenaco
alivia el dolor con 50 miligramos de principio activo. En cambio, la aspirina alivia el dolor con 500 miligramos. O sea, requiero mayor cantidad de principio activo para aliviar el dolor. Entonces, tiene que ver mucho con la dosis. Pero también, cuando consumimos ciertos fármacos, podemos mencionar que existe, pues, que todos nosotros no reaccionamos de la misma manera, ¿no? A ciertos fármacos. A veces decimos, pero yo consumo Panadol, consumo Panadol. Mi mamá consume Panadol, porque si consume posiblemente paracetamol, ¿no? No le hace bien. Si consume paracetamol, en este caso posiblemente le cause cierta alergia, malestar, dolor, en fin. Posiblemente puede haber una interacción con con algún insumo, ¿no? Algún posible insumo con los cuales ha sido elaborado este medicamento, ¿no? Pero también, si es que a todos ustedes se le administra un mismo fármaco, vamos a ver que de repente a algunos de ustedes un fármaco le produzca dolor de cabeza, a otros le puede producir procesos diarreicos, ¿no? Múltiples cosas. A algunos no le puede causar ni siquiera ningún efecto. Y esto se debe a que cada uno de nosotros somos seres muy particulares. No somos seres muy particulares. Seres muy particulares que estamos asociados posiblemente eh, a nuestro sexo, ¿no? Como somos de diferente sexo, muchas veces existe diferencias, concentración de ciertas enzimas. Por ejemplo, mencionamos a la deshidrogenasa, ¿no? El varón tiene mayor cantidad de deshidrogenasa, que es la que metaboliza el alcohol de una manera más rápido. Las señoritas tienen menor cantidad de deshidrogenasa. Podemos hablar, por ejemplo, que entre los niños, ¿no? Los adultos y los adultos mayores también reaccionamos de diferente manera al consumo de cierto fármaco y posiblemente pues estarán asociados a factores fisiológicos, ¿no? El niño de repente en este caso no podrá metabolizar ciertos fármacos, por lo tanto se le restringe ciertos fármacos o si es que se le debe administrar necesariamente, debe ser de una manera muy minuciosa, ¿no? Calculando de acuerdo a su peso, ¿no? La vía de administración, la frecuencia, entre otros. Y en los adultos mayores, en este caso, posiblemente existan ciertas patologías, por ejemplo, problemas hepáticos, problemas renales, ¿no? Que dificulten posiblemente el metabolismo y la excreción de estos fármacos. Entonces, ahí se requiere de repente un tratamiento más especial. En ese caso es una gestante, también. A ver, Karime, por favor, cierre su cámara. Muy bien. Estos factores que modulan o modifican el efecto de los fármacos, en ese caso, pueden ser fisiológicos, como les decía, ¿no? El peso. La mayoría de fármacos tienen como referencia al peso, sobre todo en los niños, ¿no? La edad, ¿no? Le decía, dependiendo la edad, nosotros ya podemos tal vez metabolizar ciertas sustancias. El sexo también es importante por ciertas enzimas, el embarazo, porque lógicamente debemos nosotros cuidar, en este caso, el desarrollo de ese nuevo ser. Un ratito voy a cerrarle a la señorita. Mm.
Muy bien. También tenemos los ritmos biológicos. Recuerden de que las horas de administración de los fármacos son muy importantes. Asimismo, ¿no? Si están consumiendo anticonceptivos, también los tiempos en los cuales se deben administrar estos fármacos siguen ciertas características, ¿no? Los factores genéticos muchas veces. Dentro de los factores genéticos nosotros podemos hablar que existe pues alguna historia, ¿no? En los cuales de repente algún familiar padeció, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando hay enfermedades como diabetes, ¿no? La genética es muy importante, ¿no? Porque ahí preguntan, ¿no tiene algún familiar en casa que tenga esta patología? Y es posible que esta persona también pueda desarrollarla, ¿no? Hay interacciones farmacológicas, alteraciones en la absorción de ciertos alimentos y principios activos, alteraciones de ciertas proteínas plasmáticas, posiblemente bajo nivel de proteína plasmática, insuficiencia hepática, lo que permite o no permite metabolizar adecuadamente ciertas sustancias, transformarlas o inactivar a los principios activos, insuficiencias renales en los cuales no permite una eliminación oportuna del fármaco, lo que hace que posiblemente la persona se intoxique, ¿no? Degrade muy bien, pero se vaya a intoxicar y requiera de repente de una diálisis, ¿no? La afinidad por ciertos receptores. También tenemos hay patológicos, ¿no? Alteraciones de la absorción, proteínas, problemas hepáticos, genéticos, enfermedades inmunológicas. O también hablamos, pues, algunos factores como la alimentación, ¿no? Querramos o no, la alimentación también juega un rol fundamental, posiblemente en el metabolismo de degradación de ciertos eh, medicamentos, ¿no? Hay menor absorción de alimentos, ¿no? Interferencias metabólicas, interferencias en la excreción. También existe dentro de la variabilidad biológica, pues, respuestas cuantitativamente diferentes, ¿no? Y ahí decíamos, pues, de que no todos reaccionamos adecuadamente al fármaco. Muchas veces se administra una dosis y luego hay que hacer ciertos ajustes de la dosis. Y esto sucede porque existen susceptibilidad a los fármacos. Algunos desarrollan una hiposusceptibilidad, ¿no? Una baja susceptibilidad a los principios activos. Otros no tienen ningún problema, son normosusceptibles a los principios activos, pero hay algunos que son muy susceptibles, ¿no? Y estos a la vez pueden más adelante desencadenar en problemas, por ejemplo, como alergias, ¿no? También tenemos ahí, por ejemplo, la desensibilización, ¿no? Muchas veces consumimos cierto medicamento y cada vez necesitamos mayor cantidad de dosis para alcanzar el efecto farmacológico, ¿no? Por ejemplo, eso mucho sucede con los tranquilizantes menores, ¿no? Los tranquilizantes menores, por ejemplo, hablamos de alprazolam, ¿no? Empezamos de repente con una pequeñísima cantidad de alprazolam, luego media tabletita de alprazolam, luego el organismo se va sensibilizando, requiere una tabletita de alprazolam y más adelante ya no puedes, en este caso, descansar, tranquilizarse con esa dosis, ¿no? Y requieres pasar a una benzodiazepina, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del diazepam. Y así poco a poco el cuerpo se va sensibilizando, ¿no? A ciertos medicamentos. Pero como les repito, existen múltiples factores. La idiosincrasia, en este caso, me dice es la reactividad normal a un xenobiótico. Ya sabemos que los xenobióticos se catalogan a todas aquellas sustancias consideradas extrañas, ¿no? Por el organismo. No es normal que dentro de mi organismo yo tenga, por ejemplo, acetaminofén. Entonces, una vez que este principio activo se unido a su receptor desencadenó el efecto y la acción farmacológica, el organismo empieza
a metabolizarlo, empieza a inactivarlo, ¿no? Hacerlo de apolar, ¿no? A convertirlo en polar para ser excretado de manera más fácil. ¿Y cómo va a ser todo esto? Mediante ciertos mecanismos, por ejemplo, reacciones de primera línea, en este caso de oxidación, reducción e hidrólisis. Y si con esto no puede eliminarlo, se irá pues a conjugaciones con ciertas sustancias como ácido glutámico, ácido pirúvico, entre otros, ¿no? Entonces, eso es importante. La farmacogenética, que es otro de los puntos a revisar. Miren, la farmacogenética me dice, hace referencia a la influencia de la variabilidad genética. Nosotros eh, reaccionamos de manera diferente a los fármacos. Y ya hemos mencionado, ¿por qué? Porque posiblemente tengamos antecedentes genéticos, ¿no? De alguna enfermedad en la familia, ¿no? Eh, Puede ser también que naturalmente tengamos alguna deficiencia en la formación de alguna enzima, en la transformación de algún principio activo. Por lo tanto, la farmacogenética permite identificar, me dice, personas que más se pueden beneficiar de un tratamiento. Pero lógicamente, ¿qué necesito? Necesito hacer un mapeo genético. La farmacogenética hace referencia al ADN, ¿no? En cambio, la farmacogenómica estudia bases moleculares y genéticas del ADN y el RN, sus productos de expresión, me dice, y su relación con la respuesta variable a los fármacos. Esto permite hacer diseños de nuevas formulaciones, mejorando eficacias, implantando nuevos tratamientos, nuevas terapias, entre otros. Acá está lo que ya habíamos mencionado. Estos son algunos factores que condicionan la respuesta de los fármacos. Profesor, ¿y la dieta? Claro, la dieta es en este caso, es uno de los factores que puede predisponer a la habilidad de fármacos. ¿Por qué? Porque mediante la dieta nosotros ingerimos ciertos cofactores, ¿no? Y estos cofactores ayudan al metabolismo de ciertas enzimas, de ciertos sustratos. Entonces, si esta persona se limita de consumir de repente ciertas proteínas, cierta carne, ciertos aceites, es posiblemente que los medicamentos no, en este caso, tengan la eficacia esperada. El estrés, ¿no? Muchas veces también relacionado mucho, pues, a las enfermedades gastrointestinales, ¿no? Porque bajo el estrés se suelen liberar ciertas dosis de ácido clorhídrico, ¿no? El ejercicio también me ayuda a metabolizar, eliminar de repente algún colesterol malo, ¿no? LDL, VLDL, ¿no? O muchas veces la dieta me ayuda de repente a ingerir un colesterol bueno, como el HDL. El estado psicológico, la constitución genética, mi función hepática y renal, ¿no? Porque si tiene una buena función hepática, una buena función renal, entonces eso quiere decir que va a metabolizar adecuadamente al principio activo y lo va a eliminar del organismo. Y si no lo fuese, entonces va a tener problemas y posiblemente hay que hacer un control más exhaustivo de esta liberación. Hay que evaluar de repente el clearance, ¿no? Para ver la depuración renal, entre otros. El polimorfismo genético va a estar referido, lógicamente, me dice, es una variación en la secuencia de un lugar determinado del ADN. Entonces, yo tengo acá mi cadena de ADN y justamente hay un lugar determinado donde hubo una cierta variación. Esto ya me distingue del resto de la población, ¿ya? Este fenómeno de variabilidad, de polimorfismo genético,
Aumenta la probabilidad de supervivencia, me dicen, respuesta a amenazas ambientales, agentes químicos infecciosos y nutricionales. Yo les comentaba de que ustedes tal vez pueden buscar el polimorfismo genético relacionado con la enfermedad del COVID, ¿no? Salió un artículo muy interesante donde mencionaba que los sobrevivientes a esta pandemia posiblemente tenemos eh, una de estas variaciones, una de estas variaciones. Gracias a estas variaciones es posible que hayamos podido enfrentar, ¿no? Habramos podido en este caso eliminar al microorganismo o simplemente que el microorganismo no nos haya hecho tanto daño, sino como explicamos que hayan existido pacientes asintomáticos, ¿no? Que teniendo al microorganismo no les haya causado cierto daño, ¿no? Entonces, asimismo, ¿no? De que la población, por lo general, vulnerable, hayan sido adultos, adultos mayores y no niños, ¿no? Casos muy reservados niños, pero la mayoría han sido adultos y adultos mayores. Entonces, digamos que el polimorfismo genético me dice aumenta probabilidad de supervivencia en respuesta a ciertas amenazas ambientales, agentes químicos, infecciosos, nutricionales, entre otros. El polimorfismo genético, las variaciones que se pueden dar en el ADN pueden ser múltiples, ¿no? Como ustedes observan, puede haber un polimorfismo de longitud de fragmentos. ¿Qué significa? Me dice, son secuencias específicas de nucleótidos en el ADN que son reconocidas y cortadas por enzimas de restricción. Otros, me dice, polimorfismo de repeticiones. Quiere decir, en este caso, que son secuencias cortas de ADN que se repiten cada cierto tramo a nivel del ADN. Y también tenemos polimorfismo de un solo nucleótido, ¿no? Me dice, es una variación de un solo nucleótido entre genomas de individuos. En fin, estas variaciones juegan a favor o pueden jugar también en contra de las personas, ¿no? Por ejemplo, estas variantes, me dice, pueden darse en un genoma terminal, ¿no? Las variaciones, me dicen, la secuencia de genes codifican proteínas involucradas en procesos farmacocinéticos o procesos farmacodinámicos. Y ahí viene lo más interesante, ¿no? Que en este caso puede ser que facilite varios de estos procesos de absorción, distribución, metabolismo, excreción o la expresión de los fármacos, ¿no? Las respuestas variables a fármacos entre los individuos afectando tanto la eficacia como la seguridad de los fármacos. Las respuestas variables a fármacos no van a depender, son alteraciones de procesos farmacocinéticos que tienen como resultado una mayor o menor concentración de principio activo. ¿Y cómo se da la mayor concentración o menor cantidad de principio activo? Va a depender qué tanto, qué tan rápido lo metaboliza o qué tan lento lo metaboliza, ¿no? Estos metabolismos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que en este caso el paciente puede ser un metabolizador pobre. Entonces, no pueden convertir el fármaco activo en metabolitos inactivos, que es una de las funciones del metabolismo de manera general. ¿Ya? Yo necesito eliminar al principio activo, pero si soy un metabolizador pobre, no lo voy a poder hacer. Por lo tanto, en este caso, voy a tener que ajustar la dosis, ¿no? Voy a tener que tener mucho cuidado porque esta persona es susceptible de poder posiblemente intoxicarse, de causarle toxicidad. Si es un metabolizador normal el paciente, estos son, me dice, no van a experimentar reacciones adversas frente al tratamiento. Entonces, acá va a haber el proceso normal de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Pero también hay algunos que son metabolizadores intermedios, o sea, que no metabolizan en su totalidad al principio activo. Va a haber una bajo nivel de toxicidad, pero si son metabolizadores ultra rápidos, me dice,
transforman los fármacos de manera muy rápida, ¿no? Y en este caso también puede ser que al metabolizarlo de manera muy rápida pueda haber posiblemente una no eficacia, ¿no? Porque en este caso el metabolismo lo que busca es excretar. Pero si esa excreción es rápida, habría que evaluar también problemas a nivel hepático, problemas a nivel renal, entre otros. ¿Para qué se aplica, por ejemplo, la farmacogenética? ¿No? La genética y la genómica, ¿no? Me dice, identifican biomarcadores. Pero lógicamente yo necesito identificar marcadores en el paciente. Debo hacerle un mapeo genético que me permita ver si tiene o no tiene un biomarcador dependiendo la patología que se está, en este caso, tratando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los tumores, en el caso de los tumores, va a buscar alteraciones relacionadas, me dice, al desarrollo del tumor. Por ejemplo, me dice, la sobreexpresión de un factor de crecimiento epidérmico humano. Va a buscar si esta persona tiene este factor, ¿no? Si la tiene, entonces existe un tratamiento personalizado con trastuzumab, marcador biológico que se inserta en esta proteína HER2 y va a bloquear el crecimiento de las células malignas. Pero eso, ¿cómo lo voy a determinar? Haciendo el mapeo genético específico de este biomarcador. Me dice, este fármaco en combinación con otros antitumorales que ya se conocen, mejoran el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. También se puede utilizar en el caso de SIDA, ¿no? Que mediante estas técnicas identificaron variantes genómicas relacionadas con respuestas más eficaces a los antirretrovirales. Por ejemplo, si estos pacientes presentaban una copia defectuosa de un gen, me dice del receptor 5 de quimiosina, cisteína, ¿no? Unas proteínas de la membrana del linfocito CD4, que algunas variantes del VIH aprovechan para entrar en los linfocitos e infectarlos, ¿no? Entonces, este biomarcador permite diseñar un fármaco, ¿no? Este fármaco se llama Maraviroc, que se administra combinado con otros antirretrovirales y que actúan uniéndose a este gen, bloqueando e impidiendo que el VIH infecte a los linfocitos. Pero por lo tanto, requiero saber si este paciente tiene, ¿no?, este gen de este receptor. También para enfermedades mentales. Entonces, se busca, me dice, se hace un genotipado de una enzima, la CYP2D6, ¿no? Esta enzima 2D6 está involucrada en el metabolismo del 25% de las enfermedades mentales, ¿no? Y metabolismo del 50% de los antidepresivos y antipsicóticos. Si identificamos que el paciente es un metabolizador lento, entonces hay mayor riesgo de desarrollar efectos adversos graves por toxicidad, ¿no? Y para profármacos existiría una disminución de efectos, por lo tanto, se estaría, en este caso, probablemente buscando elaborar un profármaco para disminuir estos efectos. Y si es un metabolizador ultra rápido, puede que no respondan de manera adecuada al tratamiento, ¿no? Por falta de nivel plasmático, por falta de biodisponibilidad del fármaco, ¿no? ¿No ves que lo metaboliza de una manera muy rápido? También tengo para el caso de acontecimientos aterotrombóticos, ¿no? Ahí tenemos ciertos antiagregantes, ¿no? Sobre todo para fármacos activos, por ejemplo, para la CYP2C19. También, en este caso, los pacientes con polimorfismos asociados a la actividad nula de esta enzima, me dice el tratamiento no es eficaz, presenta riesgos de padecer trombosis. Y si es un metabolizador ultra rápido, presenta riesgo de hemorragias o sangrados. Por lo tanto, las estatinas son indicados para enfermedades cardiovasculares para reducir las lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Y se han identificado ahí polimorfismos, ¿no?, en el gen
de hidroximetilglutarilcoenzima reductasas asociados a una mejor actividad de las estatinas. Así tenemos también para enfermedades inmunes, ¿correcto? La enzima la metiltehidrofolato reductasa, ¿no? Encargada de eliminar el metotrexato, se ha identificado que hasta 4 variantes genéticas relacionadas con el mal funcionamiento de esta enzima, como consecuencia los niveles de metotrexato en sangre aumentan, causando efectos secundarios a nivel hepático o cutáneo. O sea, en este caso no solamente pues buscamos nuevas alternativas, sino también vemos posiblemente que el tener alguno de estos genes puede ser que sea que no permita un tratamiento adecuado. Para enfermedades metabólicas también tenemos pacientes con déficit de la enzima G6PD-H, sus eritrocitos me dicen no pueden hacer frente al estrés oxidativo, ¿no? Entonces, en este caso, eh, vamos a ver que este medicamento está contraindicado, ¿no? En pacientes con deficiencia de esta enzima. Y finalmente, para ya ir terminando, eh, vamos a ver de que la farmacogenética hoy en día es una terapia individualizada que tiene, digamos, mucho de repente a futuro que aportar en el campo de la medicina, pero lógicamente requiere de ciertas condiciones, ¿no? Las condiciones van desde ciertas instituciones, laboratorios, ¿no? Serios para una identificación o un mapeo genético, ¿no? Que te permitan identificar ciertos biomarcadores. Lógicamente, los biomarcadores se van a identificar dependiendo la patología que padezca, ¿no? Asimismo, ¿no? Me dice en este caso, es necesario contar con profesionales involucrados en este tipo de tratamientos, ¿no? Desde un laboratorista, un químico farmacéutico, una enfermera, un médico, ¿no? En fin, que conozca de este tipo de tratamientos. Entonces, las especialidades serían muy importantes, ¿no? Lógicamente que requiere que el Estado, lógicamente, involucre mayor cantidad de partidas, pues, a nivel del Ministerio de Salud para poder implementar estos tratamientos individualizados. Pero asimismo también es importante de que se definan, ¿no? Para qué patologías es que se requiere, ¿no? En este caso implementar, porque digamos que si es costoso, pero si el beneficio es adecuado, lógicamente el gobierno tendría que ir implementando. Pero lógicamente dentro de la farmacoeconomía o dentro de algunas políticas de salud tendrán que ver para qué enfermedades. De repente, enfermedades cancerígenas, ¿no? SIDA, ¿no? Que son las más frecuentes. Y ya luego irse implementando para otras enfermedades, ¿no? Más prevalentes. También me dice, es importante mejorar el proceso de toma de decisiones a la hora de instaurar los tratamientos, ¿no? Al ser tratamientos muy costosos. Se requiere de una transformación, en este caso digital, del sistema sanitario. Incorporar, me dice, una medicina personalizada de precisión, ¿no? Combinación de información de variantes genéticas con otros factores no genéticos. Si bien es cierto, la mayoría de estudios, ¿no? Porque todavía hay muchos estudios, involucran específicamente al individuo y al medicamento, simplemente esa relación. Pero también hay que ver, me dice, otros factores no genéticos, la alimentación, tiene que ver también el estrés. Hay que tener en cuenta que la terapia, de manera general, no solamente son medicamentos, pues la farmacoterapia es una parte, ¿no? de toda la terapia, pero digamos que las otras también, de una u otra manera,
pueden estar relacionados con el mejoramiento más adecuado del paciente. Yo recuerdo mucho cuando estudiaba, nos hablaban de la psiconeuroinmunofarmacología, ¿no? Y nos decían que la psiconeuroinmunofarmacología estaba relacionando al fármaco, cómo es que el paciente afrontaba muchas veces la enfermedad, ¿no? Y cómo el afrontar esta adecuadamente, digamos, a nivel psicológico la enfermedad hacía que incremente el sistema inmunológico, ¿no? Y eso a la vez permitía tratamientos más eficaces. Entonces, digamos de que los fármacos cumplen un rol fundamental, sí, pero también hay otras variables, ¿no? Así como cuando una persona tiene, pues, digamos, diabetes, ¿no? Hipercolesterolemia, no todo es el fármaco, sino también calidad de vida, alimentación, algunos programas, etcétera, ¿no? Y también finalmente la creación de equipos multidisciplinarios, ¿no? Para, lógicamente, un abordaje grande, ¿no? De tantas patologías, tratamientos, lógicamente, personalizados, que es lo que vamos a referir, ¿no? En todas las áreas de la medicina. Y esto ya es parte de las políticas de salud y de las decisiones que podría tomar el gobierno, digamos, de aquí en unos años, ¿no? Porque más estos estudios han sido desarrollados en países europeos, ¿no? Por lo tanto, esto va a ir llegando poco a poco a nuestro país y poco a poco se va a ir instaurando en mejora, pues, de la calidad de vida de toda la población. Bien, jóvenes, muchísimas gracias, doctor Sangay. Gracias a usted, doctor. Braulio, muy bien. Creo que muy interesante su clase. Creo que ha sido los aspectos que son importantísimos para todos los alumnos para que puedan enfocar una terapéutica. Inclusive, como ven, ya hay otros factores dentro de lo que se llama variabilidad terapéutica y factores genéticos que cada vez se están involucrando mayormente. En la actualidad, ya por ejemplo, en caso a neoplasias, cuando bueno, hagamos el tema, lo vamos a ver algunos aspectos, y hay lo que se llama la terapia génica, que están desarrollándolo justamente para cambiar el genoma en casos aparte de otros tipos de terapias biológicas que hay, etcétera, etcétera. Doctor, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no, doctor, podría terminar su... Listo, doctor, muchísimas gracias. Sí, doctor, me va a disculpar, la- pero de acá salgo a la universidad porque tengo laboratorio en unos minutos. Le Allá, agradezco muy por bien, muy todo. bien, muy bien, doctor, muy bien. Gracias a usted, más A bien. usted, Lo de la gracias. lista ya a usted le van a pasar Del le van Zoom. le van a pasar del Zoom.